Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Escucha? ¿Sí? Muy bien. Qué hermosas alabanzas. Siempre le damos gracias a Dios por el ministerio de adoración, de alabanza, y hemos tenido un hermoso tiempo, ¿verdad? Recibe toda la gloria, toda la honra. Y la razón por qué estamos aquí es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí porque hemos venido a adorarle. Estamos aquí porque Él no quedó en la tumba, sino que Él vive. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y bueno, dice la palabra de Dios, en gran manera. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la IBE, por la iglesia, por sus oraciones. Estuve 2 semanas ausente por razones de salud, ustedes ya lo saben. Gracias a Dios, la cirugía fue bien, la mano del Señor estuvo ahí dirigiendo todo, dándonos paz, tranquilidad. He tenido un tiempo muy hermoso, reflexionando en las cosas del Señor y con la paz y la tranquilidad de que la iglesia sigue adelante. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. Y le doy gracias a Dios también por mi hermano Roberto, que nos ayudó en la predicación la semana pasada y la semana antepasada nuestro hermano Frank. Y yo como pastor me siento muy contento. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque en otras iglesias lo que hacen es invitar a predicadores de otros lugares. Y yo dije, no, estamos enseñando la palabra de Dios aquí, ya que hay hermanos que se están preparando, y aquí hay hermanos listos que cuando el pastor no está disponible, pues ellos se van a levantar. Y le doy gracias a Dios, mi hermano Roberto, mi hermano Frank, y todos los otros hermanos también, líderes que están dispuestos para servir al Señor. Amén. Y vamos a seguir adelante. También quiero darle gracias a Dios por mi esposa, por mi familia, por mis hijos también, por el soporte que recibimos de ellos, el cariño, los cuidados. Y como dice la palabra de Dios, que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová, ¿verdad? Y es a través del amor y del cariño y de los cuidados de la esposa que el Señor nos cuida. ¿Amén? Perfecto. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor nos ayuda a restaurar a las personas, presentando la correcta enseñanza, la palabra de Dios. Si no lo hacemos en amor, lo que potencialmente podemos hacer es destrucción, desánimo, ¿verdad? Y esta tarde vamos a estar estudiando los versículos 17 al 23, y el título de esta sección le hemos puesto Una iglesia que honra al Señor, y luego dice, corrigiendo el desorden en la cena del Señor. La razón por qué estamos aquí, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Así que en nuestro estudio anterior aprendimos que Dios ha establecido un diseño de autoridad y honra en el cuerpo del Señor Jesucristo. En otras palabras, de la iglesia hay un orden, un diseño de autoridad. Aprendimos que hombres y mujeres con roles distintos pero complementarios, ¿verdad? Aprendimos que el hombre y la mujer deben vivir bajo la cobertura espiritual, con humildad, con reverencia, especialmente en el contexto de la adoración pública. En otras palabras, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. La enseñanza del apóstol Pablo sobre la actitud en la oración y la profecía, la enseñanza, nos recordó que no solo lo que hacemos importa, sino cómo lo hacemos y desde qué espíritu lo hacemos. En otras palabras, cuál es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo.
nuestro corazón. Y ahora en estos versículos del 17 al 23, el apóstol continúa con una enseñanza sobre la vida congregacional, lo que estamos haciendo en estos momentos, como mencioné, la adoración pública. Pero esta vez da un giro directo y muy serio. Y él comienza a corregir aquí en estos versículos una práctica que estaba ocurriendo en esta iglesia de Corinto y que era completamente incoherente con el Evangelio, con el mensaje de la palabra de Dios. Y se trata de la manera como estos hermanos en Corinto celebraban la cena del Señor. En lugar de ser una expresión de comunión, la cena del Señor, una expresión de unidad, una expresión en la cual nosotros estamos recordando la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta experiencia se había convertido en una escena de egoísmo, de división y de desprecio mutuo entre los hermanos. Y este pasaje nos llama a la reflexión sobre cómo es que ¿cuál es el motivo como iglesia? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué tenemos estas reuniones? Y cuando llegué aquí, mis hermanos, me puse a reflexionar y me hice muchas preguntas. Por ejemplo, lo que hacemos para honrar a Cristo, cuando nos reunimos, ¿lo hacemos para honrar al Señor? ¿O lo hacemos para promover, por ejemplo, nuestra agenda? ¿O nos reunimos aquí porque no tenemos otro lugar donde irnos? Por ejemplo, hay todavía entre nosotros actitudes que contradicen el mensaje del Evangelio, el mensaje que proclamamos. ¿Cómo debemos corregir el desorden en nuestras iglesias para vivir en coherencia con lo que nosotros predicamos, con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que todos nosotros sabemos que vivimos en un mundo marcado por el individualismo, por la fragmentación. Y me quiero dejar entender, tenemos esa tendencia de hacer pequeñas islas, de hacer pequeños grupos, de hacer pequeñas asociaciones entre nosotros, ¿verdad? Y si no somos intencionales, mis hermanos, esta mentalidad del mundo puede infiltrarse en nuestra iglesia. Y eso es lo que precisamente sucedió aquí, en la iglesia de Corinto. Y el apóstol escribe no para condenar, sino que él escribe para corregir. ¡Qué hermoso! Él escribe para restaurar, para enseñar a estos hermanos. Yo creo que esta es una lección muy grande para todos nosotros. Yo creo que esto refleja y evidencia este título general que hemos puesto a la carta de Primera de Corintios, ¿verdad? De que el conocimiento envanece, pero cuando hacemos las cosas, enseñamos las cosas en amor, vamos a traer restauración. Y el apóstol nos invita a volver al corazón, mi hermano, de la adoración congregacional, corporativa, como iglesia, que es caracterizada por el amor en sacrificio, la unidad que debe de existir en el cuerpo del Señor, la iglesia, y el recuerdo fiel de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así que esta tarde vamos a meditar en 3 principios espirituales que nos ayudarán a recuperar la centralidad de Cristo en nuestra vida congregacional. Y es el deseo que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a todos nosotros, que esté tocando nuestros corazones, iluminando nuestras mentes, para vivir como una iglesia, como una comunidad que honra al Señor en todo lo que hacemos. Amén. Y el primer principio espiritual es que la adoración no puede estar separada del amor
y la unidad del amor. El amor entre hermanos y el amor que tenemos a nuestro Señor y Salvador y la unidad que el amor nos lleva a nosotros. Y el apóstol, mi hermano, comienza este pasaje con una reprensión muy seria a estos hermanos aquí en Corinto. Mira lo que dice el versículo 17. Pero al anunciaros, dice esto que sigue, no os los alabo, porque no os congregáis por lo mejor, sino para lo peor. ¡Wow! Esta sí que es una reprensión, un jalón de orejas a estos hermanos. Ellos estaban pensando, bueno, cada vez que vamos a la iglesia nos reunimos y estamos adorando, honrando al Señor, pero Él le dice, ustedes no están haciendo eso. ¿Cómo puede ser que una iglesia se reúna supuestamente para adorar a Cristo y en lugar de ser edificada, en lugar de ser enseñada, cuando nos reunimos lo que estamos haciendo es precisamente destruir el Evangelio? Y esto, mi hermano, revela una gran verdad. Una verdad que nos dice que no toda reunión religiosa honra a Dios. Y esto es algo muy, muy grande, muy tremendo. Es el deseo de mi corazón que podamos nosotros examinarnos y ver realmente cuál es esa motivación, qué es lo que hay en nuestro corazón, por qué es que estamos aquí. Como dije al inicio, Cristo, nuestro Señor y Salvador, Él debe ser el centro de estas reuniones. Amén. Podemos reunirnos como iglesia, podemos reunirnos para cantar, elevar canciones, alabanzas, podemos reunirnos para orar, contar, hablar de testimonios, podemos aún participar de los símbolos sagrados de la cena, pero ¿sabes qué? Aún así, hacerlo de una manera que está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ocurrió en esta iglesia? ¿Qué es lo que produjo que estas reuniones que estos hermanos estaban llevando a cabo, en lugar de edificar, prácticamente estaban destruyendo ese mensaje del Evangelio? Y el apóstol Pablo, mi hermano, identifica el problema en el versículo 18. Y él nos dice lo siguiente: pues en primer lugar dice, cuando os reunís como iglesia, por ejemplo, como en esta tarde, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y luego dice, y en parte lo creo. Nosotros, si recordamos en el capítulo 1, él ya estaba hablando de estas divisiones que habían en la iglesia. Y él dice, y en parte lo creo. Están hablando, hermanos, que esto está sucediendo. Y ¿sabes qué? En vista de toda la información que he recibido, yo creo que hay división. Y la palabra aquí para divisiones, mi hermano, viene de una raíz griega, de donde proviene la palabra que usamos, cisma. Y esta palabra cisma representan grietas internas, representan fragmentaciones del cuerpo, producto del egoísmo, producto del orgullo, las diferencias sociales y sobre todo también diferencias doctrinales. Por eso es muy importante la doctrina. Como les dije en una oportunidad, muchas veces tratamos de reunirnos, de hacer grupos en base a emociones, a sentimientos, pero la palabra de Dios nos lleva a unirnos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo añade una frase, mi hermano, muy interesante en el versículo 19. Él dice lo siguiente: porque es necesario que entre vosotros, dice, haya disensiones. En otras palabras, que hayan divisiones.
Para, y esa palabra para significa o el propósito, para con el propósito de que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, wow, las divisiones, los problemas, las crisis, manifiestan quiénes realmente son los verdaderos hijos de Dios. Y eso no significa, mi hermano, que el apóstol aprueba las divisiones. No significa eso. Lo que él está diciendo es que incluso en medio de estas crisis, en medio de los problemas dentro de la iglesia, Dios permite que se evidencie quiénes verdaderamente son hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hermanos maduros espiritualmente? ¿Quiénes son esas personas que necesitan enseñanza? El día viernes, si ustedes estuvieron aquí para el servicio de oración, nuestra hermana Dolly nos trajo una hermosa reflexión, ¿verdad? Y ella estaba hablando precisamente de esto, del trigo y la cizaña. Y no hay forma como diferenciar el trigo y la cizaña, son lo mismo, ¿verdad? ¿Qué era lo que los diferenciaba? El fruto, ¿verdad? Y aquí Dios, hermano, permite los problemas, las crisis, para que nosotros en esas crisis podamos ver quiénes realmente responden de acuerdo a la sabiduría de Dios, al entendimiento de Dios. Aquellos hermanos que están buscando la unidad, aquellos hermanos que están obedeciendo esa cobertura, esa autoridad que el Señor ha puesto aquí en la iglesia. Siempre les he dicho, una iglesia unida es una iglesia que avanza, ¿verdad? No puede haber comunión dentro del cuerpo de Cristo si no hay unidad. Y no puede haber unidad, mi hermano, si no hay un respeto a la autoridad que el Señor ha puesto en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Amén. Y es, mi hermano, los problemas, las disensiones, es una forma de purificación. La verdadera adoración en el cuerpo de Cristo se expresa, mi hermano, en relaciones transformadas. Hombres y mujeres tocados por el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. El apóstol Pablo, si ustedes recordarán, en Romanos, quisiera invitarles, porque esto es muy importante, abran sus Biblias o usen sus teléfonos. Él nos enseña ya qué hacer con estos hermanos que causan divisiones. Romanos capítulo 16, versículo 17, si ustedes recordarán, Él nos dice lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice al final? Y que os apartéis de... El apóstol ya nos enseñó qué es la manera como la iglesia del Señor tiene que responder frente a estas personas, que a través de estas crisis y problemas dentro del cuerpo del Señor, Él va a revelar quiénes son. ¿Verdad? Amén. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 20, él nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha? En otras palabras, no se puede adorar al Dios invisible mientras estamos menospreciando, despreciando al hermano que vemos, al hermano que es visible. ¿Verdad? Hay una contradicción. Así que es el deseo de mi corazón que podamos estar examinando nuestras vidas, mi hermano. La cena del Señor, lejos de ser un rito vacío, debe ser una expresión de la comunión que existe dentro, o que debe de existir dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia. Así que la primera pregunta que tengo para ustedes, iglesia, es la siguiente:
¿Hay divisiones ocultas entre nosotros? Hay división. Hay rencores quizás sin resolver, problemas con el hermano, con la hermana, que no hemos resuelto. Estamos participando de la cena del Señor sin reconciliación previa, sin ir al hermano, a la hermana o sin ir al Señor y decirle, Señor, perdona mi pecado. Nos reunimos, mis hermanos, aquí, cada vez que hay una citación, para edificar, para enseñarnos mutuamente, o venimos aquí solamente para pasar el tiempo, o quizás ser parte de la crítica, de la murmuración y los problemas. El apóstol Pablo ha expuesto, mi hermano, la incoherencia entre el acto de reunirse y el verdadero propósito de la cena del Señor. Ahora él va a describir con detalle cómo la práctica de estos hermanos en Corinto contradecían el espíritu del Evangelio, el mensaje que tú y yo estamos predicando. Y esto nos lleva al segundo principio espiritual, y es el siguiente: celebrar la cena del Señor con egoísmo es profanar, es blasfemar, es mancillar el Evangelio de nuestro Señor. Cuando venimos aquí y venimos con esa intención, mi hermano, de destruir esa unidad, esa comunión dentro de la iglesia, lo que estamos haciendo es blasfemar el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es, dice, comer del Señor, esto no es participar de la cena del Señor, él dice. Como les dije, qué tal jalada de orejas que les hace aquí el apóstol a los hermanos. Aunque estaban partiendo el pan y bebiendo del vino, lo que hacían no era, en esencia, mis hermanos, la cena del Señor. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué no? Porque en primer lugar, la cena del Señor, mi hermano, es un momento sagrado, es un momento significativo. Y estos hermanos en Corinto lo habían convertido en algo vacío, en algo que no tenía sentido, en algo que estaba realmente contradiciendo el mensaje del Evangelio. Ellos estaban participando solamente de una manera externa, es el símbolo de la cena del Señor, pero realmente dentro de su corazón estaban traicionando ese mensaje que la cena del Señor nos da. El versículo 21, el apóstol Pablo va a explicar esto y él dice, porque al comer cada uno se adelanta, dice, a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro dice, se emborracha. Eso es lo que está diciendo. Se embriaga, se emborracha. Imagínense ustedes cómo estaban ellos participando de la cena del Señor, el desorden tremendo que estaban haciendo. La cena del Señor, que debía ser un momento, mi hermano, de humildad, de unidad dentro del cuerpo de Cristo, se había convertido en una especie de banquete privado realmente, donde los ricos despreciaban a los hermanos pobres y los fuertes despreciaban a los más débiles. Y quiero decirte algo que quizás nos va a ayudar a entender lo que está pasando aquí. En el contexto cultural de la época donde estos hermanos vivían, era común que entre los cristianos se reunieran en casas para compartir lo que se llamaba un ágape o una comida fraternal antes de la cena del Señor. Pero aquí en Corinto, los que llegaban primero, que generalmente eran los ricos, dice el apóstol, comían en abundancia, mientras otros, dice, pasaban necesidad. Y esto, mi hermano, era una profanación
espiritual. Humillar al hermano pobre, al hermano humilde. Y el apóstol Pablo se va a preguntar de una manera con indignación, y él dice en el versículo 22 lo siguiente, dice, ¿pues qué? ¿No tienen casa en la que ustedes puedan comer y beber? ¿O menospreciáis, dice la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Y él dice, en esto no los alabo, no apruebo esa conducta que ustedes están haciendo. Y aquí aprendemos algo muy importante. No se puede, mi hermano, celebrar la cena del Señor y al mismo tiempo menospreciar, pisotear a los hermanos. Pero tú me dirás, pastor, pero aquí todos participamos de un pedacito de pan. Nadie viene y come primero. Pero este era un problema. Cuando llegué aquí, me puse a pensar en lo siguiente. Sí, eso es verdad. Pero ¿y qué esos pensamientos que están con nosotros? ¿Qué esos chismes contra el hermano? ¿Qué esa animosidad a veces que tenemos? Comemos al mismo tiempo. Comemos la misma cantidad de ese pan pequeño, esa copita de vino. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Se dan cuenta? La cena del Señor es un recordatorio no solo de su sacrificio, sino de la unidad que su sangre, mi hermano, compró. Todos nosotros hemos sido redimidos por la misma sangre de nuestro Salvador. Amén. Celebrarla de forma egoísta, sin discernir el cuerpo del Señor, es vaciarla de su poder redentor. En el versículo 29, más adelante, vamos a estudiarlo, pero él dice lo siguiente. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Wow. Cuando venimos a participar, mi hermano, de la cena del Señor, tenemos que venir con un espíritu que busque la unidad, que busque esa comunión, que busque la paz, que busque la edificación, que podamos estar todos como un solo cuerpo, que podamos entender que tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo Señor y Salvador. La pregunta que tengo para la iglesia esta tarde es la siguiente. ¿Celebramos la cena como ese acto profundo de comunión con nuestro Señor Jesucristo? En otras palabras, cuando celebramos de la cena del Señor, tenemos paz en nuestro corazón, con nosotros mismos, con los hermanos, paz para con Dios. Estamos examinando nuestros corazones. Mostramos honor a todos los hermanos, hermanas, sin importar su condición. Como les dije, nuestra naturaleza tiene esa tendencia de formar esos grupitos. Pero nosotros aquí en la IBE estamos realmente buscando esa unidad. Cuidamos que nadie sea excluido, ignorado o despreciado. Estamos buscando eso, mis hermanos. Es el deseo de mi corazón. Que todos nosotros tengamos la misma actitud. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo dejó el cielo, dejó la gloria. Y Él vino a buscarnos. Él no hizo acepción de personas. Y le doy gracias
al Señor porque Él me encontró, Él me salvó. Amén. Ante esta reprensión, mi hermano, el apóstol no abandona, como les dije, a estos hermanos de Corinto en su culpa, en su pecado. Por el contrario, Él los va a dirigir al fundamento. Qué hermoso. Cuando hablamos de fundamento, hablamos siempre de esas doctrinas, ¿verdad? Lo más importante, lo que va a sostener al cuerpo, al edificio. Los va a dirigir al verdadero significado de la cena del Señor. Y esto nos lleva, mi hermano, al tercer principio espiritual. Volver al fundamento de la cena del Señor. Escuchen bien, cuando volvemos a la palabra de Dios, eso va a restaurar, va a traer reverencia y comunión, unidad dentro de la iglesia. En el versículo 23, la primera parte, el apóstol dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo he leído muchas veces este versículo, ya se imaginan por qué. Pero en esta oportunidad, este versículo, especialmente esta primera parte, tiene un significado algo especial. Dice, porque yo recibí, ¿de quién? ¿De quién? De Dios, del Señor. Yo recibí. Esta frase, mi hermano, es hermosa. El apóstol no está transmitiendo, no nos está enseñando una tradición humana, una filosofía de hombres, sino que Él nos da una revelación directo de nuestro Dios, del Señor. Amén. Eso es lo hermoso. La cena del Señor, mi hermano, es algo que viene de los mismos labios del Señor. Y lo que sigue es un llamado, mi hermano, a regresar a esa doctrina, a ese fundamento. La cena del Señor no es un rito sin vida. No es solamente una representación que hacemos aquí, o un show, si tú lo quieres llamar de esa manera. La cena del Señor es un recordatorio visible y tangible del Evangelio, del mensaje que tú y yo estamos predicando. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por todos nosotros. Y la copa representa su sangre derramada, dice, en el nuevo pacto. Así que cada vez que participamos, proclamamos, hermanos, cada vez que tú y yo estamos participando de la cena, estamos proclamando la muerte de nuestro Señor hasta que Él, amén. No solo es un recuerdo, sino yo diría que es la más grande y sublime predicación, silenciosa, pero muy poderosa, cuando estamos participando de la cena. Y esa es la actitud en la que tú y yo tenemos que venir, estar cuando estamos participando de la cena del Señor. Y volver al fundamento, mi hermano, significa recordar que Cristo murió por todos, no solamente por nosotros, no solamente por un grupito especial, no solamente por los más educados, por todos. Significa recordar que fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todos somos siervos, esclavos de nuestro Señor. No solamente un grupito. Todos, sin excepción. Significa recordar que somos un solo cuerpo, llamados a vivir en unidad, en humildad, en perdón, buscando siempre, mi hermano,
lo mejor para el hermano. Así que la pregunta que tengo para ti es, ¿nos acercamos a la mesa del Señor con reverencia y examinando nuestro corazón, asegurándonos que no hay algún pecado oculto, animosidad, pleitos, contiendas con el hermano? Permitimos, mi hermano, que la cruz dicte nuestras actitudes. Participamos como un solo cuerpo, como una unidad, como una familia, unidos en el amor hacia nuestro Señor y Salvador. ¿Hacemos eso? La corrección de Pablo, mi hermano, del apóstol, como les dije, no termina en juicio, sino en restauración. Y esta es una lección para todos nosotros, los que estamos aquí, de siempre buscar restaurar al hermano que anda en dificultad, en problemas. Al volver al Evangelio, la iglesia puede sanar sus divisiones. Al volver, mi hermano, al Evangelio, la iglesia puede vivir en unidad con nuestro Señor, quien dio su vida, no solamente por un grupo, sino por todos nosotros. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, estoy convencido que el Señor ha hablado, que el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones. El pasaje, mi hermano, que hemos estudiado, hoy nos confronta con una verdad muy importante. La forma en que nos reunimos importa tanto como el motivo. Cada vez que vengamos a este lugar, estemos siempre pensando, mi hermano, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Qué es lo que me mueve a participar de esta reunión? Hemos visto 3 principios. La adoración no puede estar separada del amor y la unidad en el cuerpo. Celebrar la cena del Señor con egoísmo es profanar el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Volver al fundamento de la cena, a la doctrina, a la verdad, restaura la comunión, la unidad. La cena del Señor no es solo un símbolo, sino es la proclamación del Evangelio. Cuando la celebramos correctamente somos transformados, pero cuando la profanamos, nos endurecemos y causa destrucción. Más adelante vamos a estudiar qué es lo que sucede con algunos hermanos que participan de la cena indignamente. Que cada vez, mi hermano, que participemos lo hagamos con reverencia, en amor, con entendimiento de lo que estamos haciendo. Que nuestras reuniones que tengamos, como dijo el apóstol, no sean para lo peor, sino para lo mejor. Que vengamos con esa actitud. Que en cada reunión Cristo, mi hermano, sea el centro de esa reunión. Que Cristo sea honrado, sea exaltado, sea glorificado. Y que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. ¿Y sabes qué? De esa manera el mundo va a ser testigo del poder del Evangelio, del poder de nuestro Señor, que transforma nuestras vidas. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.